Una niña latina ayuda a un millonario a reparar su Mustang. Cuando él ve el anillo en su dedo, su vida da un vuelco. El implacable sol de la tarde hacía que el asfalto del camino rural desprendiera vapor mientras María Gutiérrez regresaba de la escuela. La niña de 10 años bajó el paso al ver un Shelby GT500 Mustang rojo brillante estacionado en la orilla, con el cofre levantado como una boca abierta. Un hombre blanco, con un traje que seguramente costaba más que todos los muebles de su casa, daba vueltas alrededor del auto mientras gritaba por teléfono. No me importa cuánto cobres por la grúa. Llevo atrapado en este camino desierto 2 horas. Tengo una reunión con el gobernador consultó su reloj de oro macizo. Menos de 3 horas, por el amor de Dios. María dudó un instante en seguir de largo. Su tía René siempre le decía que no hablara con extraños, especialmente con aquellos que parecían tan fuera de lugar en esa humilde zona rural donde vivían, una comunidad mayoritariamente latina y afrodescendiente a 2 horas de Boston. Pero algo en la frustración desesperada del hombre la hizo detenerse. Ajustó el peso de su mochila gastada, donde cargaba sus libros y, más importante aún, el pequeño juego de herramientas que su tío León, mecánico, le había regalado. Él insistía en que todos debían saber al menos lo básico sobre motores. Disculpe, señor, dijo María con cautela al acercarse. ¿Necesita ayuda con su coche? Andrew Whitaker, CEO de Whitaker Enterprises y dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales de Boston, se giró sorprendido. La irritación de su rostro se transformó rápidamente en condescendencia al ver a la pequeña figura de trenzas coloridas, shorts deslavados y una camiseta del Met claramente demasiado grande para ella. Muy amable de tu parte, cariño. Pero este es un vehículo de alto rendimiento. Necesito un verdadero mecánico. María se encogió de hombros y dio un paso para mirar bajo el cofre. Mi tío tiene un taller y me enseña de autos desde que aprendí a caminar. Al menos puedo echar un vistazo. Antes de que Andrew pudiera protestar, la niña ya había dejado la mochila en el suelo y se inclinaba sobre el motor con sorprendente seguridad. ¿Cuándo empezó el problema?, preguntó con voz profesional. Andrew suspiró, resignado. El motor comenzó a recalentarse hace unos 40 minutos y luego se apagó. ¿Olió algo dulce, como a jarabe? Andrew parpadeó, sorprendido. Sí, ahora que lo mencionas. ¿Cómo lo supiste? Sistema de enfriamiento, señaló María una pequeña mancha bajo el auto que Andrew ni había notado. Está perdiendo refrigerante. Por eso se sobrecalentó. Mientras hablaba, Andrew la observaba con creciente curiosidad. Había algo extrañamente familiar en la forma en que fruncía el ceño al concentrarse, en la inteligencia metódica de su mirada. ¿Cómo te llamas? María. María Gutiérrez, respondió ella, extendiendo su mano manchada de grasa. Andrew Whitaker. Mucho gusto. Encantada, señor Whitaker. Creo que puedo arreglar esto de forma temporal. María abrió su mochila y sacó una pequeña caja metálica. Mi tío León me obliga a llevar un kit de emergencia. Nunca sabes cuándo alguien puede necesitar ayuda en el camino. Andrew la miró fascinado mientras la niña trabajaba con una eficiencia impresionante, localizando la fuga en la manguera del radiador y aplicando una cinta especial. Esto debería resistir hasta que llegue al pueblo, explicó. Pero tendrá que añadir agua para reemplazar el refrigerante perdido. Fue entonces, cuando María apartó un mechón de su cara, que Andrew lo vio. Un anillo con una piedra esmeralda incrustada en oro antiguo, sostenido en su dedo con un hilo enrollado en la base para que no se resbalara. El mundo de Andrew pareció detenerse. El sol brilló sobre la piedra, reflejando un patrón interno que él reconocería en cualquier lugar, una pequeña imperfección en forma de media luna. Un anillo que había regalado 12 años atrás a una niña llamada María en un orfanato llamado Little Angels, días antes de que fuera misteriosamente cerrado. Ese anillo, balbuceó Andrew, con la voz temblorosa. Es muy inusual. María miró su mano. Era de mi madre. Bueno, de mi madre adoptiva, Diana. Murió el año pasado. Dijo que era símbolo de una promesa importante. ¿Puedo preguntar dónde lo consiguió? Nunca me dijo exactamente. Solo que pertenecía a alguien especial y que un día entendería su significado. Andrew se recompuso y le ofreció llevarla a casa como agradecimiento. Ella dudó un instante antes de aceptar. En el trayecto, él le hizo preguntas aparentemente casuales sobre su vida, la escuela, y con quien vivía desde la muerte de Diana.
Vivo con mi tía René y mi tío León, explicó María. Me cuidaron cuando Diana murió. ¿Siempre viviste aquí? Desde los 3 años. Antes. Diana no hablaba mucho de eso. Solo sé que me adoptó de un orfanato llamado Little Angels. Cerró poco después. Andrew casi pierde el control del auto. ¿Little Angels? ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué? ¿Lo conoce? Andrew respiró hondo. Lo conocí hace mucho. Al llegar a una casa modesta pero cuidada, María lo despidió. Antes de que bajara, Andrew le entregó una tarjeta. María, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Ella aceptó con curiosidad y corrió hacia su casa. Andrew la vio alejarse con el anillo brillando al sol, mientras sus manos temblaban al marcar el número de su investigador privado. Lo que María no podía saber era que ese encuentro fortuito acababa de poner en marcha una cadena de acontecimientos que revelarían secretos guardados por más de una década, secretos que conectaban un imperio de miles de millones, un orfanato cerrado misteriosamente y una niña con una habilidad extraordinaria para reparar cosas rotas. Y tiene una teoría sobre por qué su padre se interesaba en ciertos niños del orfanato, específicamente en niños con talentos inusuales. Al día siguiente, una SUV negra se detuvo frente a la escuela de María. 2 hombres con traje observaron mientras ella salía con sus amigas. ¿Es ella? La chica del anillo esmeralda. Sí. El señor Whitaker padre quiere verla de inmediato. Lo que no sabían era que Leon estaba estacionado al otro lado de la calle. Sacó su celular y marcó un número que Diana había dejado para emergencias. Marcus Hayes. Es sobre Little Angels, dijo Leon. Y una chica con un anillo esmeralda. Encontré la prueba que estás buscando. En Whitaker Enterprises, Andrew miraba fijamente a su padre, Howard, que había volado desde Florida sin previo aviso. ¿Qué es eso de revisar los documentos de Little Angels? Exigió Howard. Pensé que ese asunto estaba cerrado. Encontré a María Gutiérrez, papá, dijo Andrew, la chica del anillo esmeralda. Howard palideció. ¿Y qué? Solo es otra huérfana. Lo que importa es el proyecto Horizon. Hay miles de millones en juego. ¿Qué tenía de especial esa niña? Howard soltó una risa seca. ¿De verdad no entiendes lo que está en juego? Algunos niños son valiosos. Tienen talentos que pueden explotarse. Ella repara cosas, dijo Andrew lentamente. Puede mirar máquinas rotas y simplemente entenderlas. La sonrisa de Howard fue gélida. Piensa en las aplicaciones militares, en las patentes, en el poder. ¿Por qué crees que compramos ese orfanato? Lo que ninguno de los Whitakers sabía era que María ya estaba leyendo la carta de Diana, descubriendo la verdad sobre su pasado y sus talentos especiales y, más importante aún, descubriendo por qué el anillo esmeralda era tan valioso. No era solo una joya, sino una llave a documentos que podían derribar un imperio. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. De un lado, una corporación poderosa dispuesta a proteger sus secretos a cualquier costo. Del otro, una niña de 10 años con un talento extraordinario y un anillo que valía mucho más que su peso en esmeraldas. Entre ambos, un hombre tratando de decidir de qué lado de la historia quería estar. La sala de juntas del piso 50 de Whitaker Enterprises zambaba con ejecutivos nerviosos. Howard Whitaker había convocado una reunión de emergencia. Su rostro, normalmente controlado, ahora se había convertido en una máscara de furia. ¿Dónde está mi hijo?, bramó Howard, golpeando la enorme mesa de cristal. Andrew debería haber estado aquí hace una hora. Como si sus palabras lo hubieran invocado, las puertas dobles se abrieron de par en par. Andrew entró con calma, acompañado por una mujer con traje a la que nadie reconocía. Perdón por la tardanza, papá, dijo Andrew con una serenidad que hizo fruncir el ceño a Howard. Ella es la fiscal federal Claire Bennett. Tiene algunas preguntas sobre el proyecto Prometeo. El rostro de Howard se descompuso. Proyecto Prometeo, el nombre en clave del programa secreto para identificar y explotar a niños con talentos especiales. Un nombre que jamás debía mencionarse en público, y menos ante autoridades federales. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, siseó Howard. Andrew caminó hacia la gran pantalla de la pared y conectó su laptop. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. La verdad sobre Little Angels y las otras 5 instituciones que ha cerrado en los últimos 15 años.
Las luces se atenuaron y la pantalla cobró vida con documentos, fotografías e informes. Registros detallados de 48 niños especiales identificados, evaluados y explotados por Whittaker Enterprises. Robaste documentos confidenciales, intentó recomponerse Howard. Eso es delito corporativo, espionaje industrial. Documentos que prueban crímenes mucho peores, replicó Andrew. Experimentos no autorizados con menores. Falsificación de registros de adopción. Soborno a funcionarios públicos. Intimidación de testigos. Un video comenzó a reproducirse en la pantalla, imágenes de seguridad de hace 12 años. Una joven enfermera, a quien Andrew ya sabía que era Diana, huyendo en plena noche con una niña en brazos. Luego, un clip de Howard instruyendo a los guardias de seguridad. Encuéntrenla. La niña tiene un potencial militar significativo. No podemos perderla. 3 empleados de Little Angels murieron en accidentes en las semanas siguientes, continuó Andrew implacable. Incluido el hermano de Diana, que había empezado a hacer preguntas. No tienes idea de las implicaciones, alcanzó a decir Howard, pero fue interrumpido cuando las puertas se abrieron otra vez. María Gutiérrez entró, acompañada por el tío León y un hombre con una cámara profesional, Marcus Hayes, del Boston Globe. María, dijo Andrew en voz baja. No tenías que venir. Sí tenía, respondió ella con una dignidad sorprendente para alguien tan joven. Diana siempre dijo que un día tendría que enfrentar a los hombres que nos hicieron huir. Howard miró a la niña, su expresión pasó del asombro al cálculo frío. Así que tú eres el prodigioso Proyecto 17. No imaginé que serías tan pequeña. Y tú eres el hombre que mató a mi madre, replicó María sin apartar la mirada. Sus frenos no fallaron por accidente, ¿verdad? Howard sonrió, recuperando la confianza. Probar algo será imposible. Y olvidas quién soy. Una llamada y todo esto desaparece. Fue entonces cuando María abrió su mochila y sacó el anillo esmeralda. Con dedos firmes, giró la piedra y reveló un compartimento secreto. De adentro, extrajo un diminuto dispositivo. Diana era más lista de lo que pensabas, dijo. Esto es un dispositivo de almacenamiento que ocultó en el anillo. Contiene copias de respaldo de todos los registros de Little Angels, incluidas grabaciones de tus reuniones con médicos militares sobre cómo aprovechar a niños con capacidades cognitivas aumentadas para aplicaciones estratégicas. Por primera vez en su vida, Howard Whittaker se quedó sin palabras. Esto se está transmitiendo en vivo ahora mismo, explicó Marcus Hayes, señalando su cámara. A nuestro estudio y directamente a redes sociales. Más de 10.000 personas ya lo están viendo. Andrew se acercó a su padre y, en voz baja, dijo. Se acabó. La fiscal me ofreció un acuerdo, colaboración total a cambio de inmunidad. En cuanto a ti, dejaremos que un jurado decida. Mientras agentes federales entraban a la sala para arrestar a Howard Whittaker, María se acercó al hombre que había destruido tantas vidas. Mi mamá me enseñó que las máquinas rotas se pueden arreglar, dijo con calma. Pero las personas rotas tienen que arreglarse a sí mismas. Espero que tengas esa oportunidad en prisión, dijo María. Howard fue escoltado, su imperio desmoronándose en vivo ante los ojos del mundo. En los días que siguieron, las acciones de Whittaker Enterprises se desplomaron. Las investigaciones revelaron décadas de prácticas poco éticas, experimentación ilegal y corrupción sistemática. Andrew lo observaba todo con una mezcla compleja de alivio y arrepentimiento. Había perdido a su familia y su herencia, pero había encontrado algo mucho más valioso, su integridad. En el juzgado, mientras Howard esperaba su audiencia preliminar, María se acercó a Andrew en los escalones de la entrada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con el anillo esmeralda brillando en su dedo, ya no como un símbolo de secretos, sino de verdad revelada. Andrew miró el horizonte de la ciudad, los rascacielos construidos con dinero manchado por la explotación y el sufrimiento. Entre ellos, el imponente edificio Whittaker, que pronto perdería su nombre. Ahora, dijo, reconstruimos. No solo edificios, sino vidas. Lo que ninguno de ellos podía predecir en ese momento era cómo esa reconstrucción transformaría no solo sus vidas, sino a toda una comunidad. Un imperio levantado sobre la explotación se derrumbaba. Pero de las cenizas, algo nuevo e inesperado estaba a punto de nacer. Algo que cambiaría para siempre la manera en que el mundo veía el talento excepcional en lugares improbables.
5 años habían pasado desde el día en que María Gutiérrez expuso la verdad sobre el Imperio Whitaker. En una soleada mañana de primavera, caminaba por los pasillos del recién inaugurado Centro Gutiérrez para Jóvenes Inventores. Un amplio complejo de laboratorios, talleres y aulas construido en el mismo lugar donde alguna vez estuvo el orfanato Little Angels. Los sensores del ala este siguen fallando, dijo María, ahora de 15 años, al grupo de ingenieros que la acompañaba. Sus ojos experimentados identificaban problemas en sistemas complejos con la misma facilidad con la que años atrás había detectado una fuga en el radiador de un Mustang. Al fondo del centro, Andrew Whitaker conversaba con inversionistas. Su traje había sido reemplazado por jeans y una camisa sencilla. El antiguo heredero multimillonario había donado toda su fortuna personal para fundar la iniciativa Prometeo, que ya no era un proyecto de explotación, sino un programa dedicado a identificar jóvenes talentosos de comunidades marginadas y brindarles oportunidades. Solo este trimestre descubrimos 23 niños con talentos excepcionales, explicaba Andrew. Cada uno recibe una beca completa y mentoría personalizada. Sin contratos, sin explotación, sin secretos. La transformación de Andrew sorprendía a muchos, en especial a los antiguos ejecutivos de Whitaker Enterprises. El hombre que alguna vez fue heredero de un imperio cimentado en la explotación ahora dedicaba su vida a reparar el daño y crear oportunidades genuinas. María está por publicar su tercera patente, comentó Leon, que ahora dirigía el programa de ingeniería del centro. Harvard, MIT y Stanford ya compiten por reclutarla. En la pared principal del centro, una exhibición documentaba toda la historia, fotografías del orfanato, recortes de periódicos sobre la caída de Whitaker Enterprises y un titular que lo cambió todo. El imperio Whitaker colapsa tras revelaciones de una adolescente. Mientras tanto, en una prisión federal de mediana seguridad, Howard Whitaker miraba fijamente las paredes de su celda. El magnate que una vez controló miles de millones y manipuló vidas ahora pasaba sus días en confinamiento, abandonado por sus antiguos aliados. Su fortuna había sido confiscada, su nombre, para siempre mancillado. Se niega a participar en cualquier programa de rehabilitación, comentó un guardia. Todavía cree que saldrá de aquí y reconstruirá todo. La arrogancia que había sido su marca registrada era ahora solo una caricatura triste, un viejo aferrado a sueños de poder que jamás se harían realidad. Esa noche, el Centro Gutiérrez celebró su primera gran ceremonia de graduación. 12 jóvenes de comunidades desfavorecidas habían completado el programa intensivo de 2 años, cada uno con ofertas de trabajo o becas universitarias en mano. María, aún demasiado joven para graduarse, pero ya reconocida como mentora por sus compañeros mayores, subió al escenario para dar un discurso. Cuando tenía 10 años arreglé el auto de un desconocido en la carretera. Comenzó, girando el anillo esmeralda en su dedo. Ahora un símbolo no de secretos, sino de transformación. Ese pequeño acto de generosidad destapó una red de explotación, pero también abrió el camino hacia algo nuevo y mejor. Andrew observaba desde el fondo del auditorio, con los ojos humedecidos. La niña que había destruido su viejo mundo le había dado, en realidad, un propósito que ninguna fortuna podía comprar. Mi madre adoptiva, Diana, solía decir que las máquinas rotas se pueden reparar, pero que los sistemas rotos deben rediseñarse desde cero, continuó María. Eso es lo que estamos haciendo aquí, no solo reparar lo que estaba mal, sino construir algo completamente nuevo. Al día siguiente, María recibió una carta inesperada. La remitente, Victoria Whitaker, hija de Howard, quien había renunciado a su apellido tras el escándalo y ahora trabajaba como fiscal federal. Encontramos 5 orfanatos más con programas similares a Little Angels, decía la carta. Gracias a tu testimonio y a las pruebas que reuniste, hemos podido identificar y proteger a 37 niños más. Algunos tienen talentos como los tuyos. Cuando estés lista, les encantaría conocerte. Cuando María leyó la carta frente a Andrew, el tío León y la tía René, se sintió un aire de cierre. Lo que había comenzado con un encuentro fortuito en la carretera se había convertido en una revolución silenciosa, transformando no solo sus vidas, sino todo un sistema que había prosperado explotando a los más vulnerables. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Andrew. Howard siempre decía que estaba construyendo un legado. Y lo hizo, solo que no de la manera que imaginaba. María miró por la ventana a los niños que jugaban en los jardines del centro. Libres de la manipulación que casi había definido su propio destino. El verdadero poder nunca estuvo en los edificios ni en las cuentas bancarias, respondió.
estaba en la capacidad de cambiar la vida de otras personas. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el centro Gutiérrez, se develó un nuevo letrero en la entrada. Todo talento merece florecer. Todo niño merece libertad. Era una promesa para el futuro, construida sobre las cenizas de un pasado que se negaban a repetir. Si esta historia de justicia, resiliencia y transformación tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos sobre cómo pequeños actos de valentía pueden cambiar sistemas enteros y cómo la verdadera reparación no se trata solo de castigar el mal, sino de construir algo mejor en su lugar.